Bien, estimados amigos, amigas, el 19 de julio se aproxima y Dina Boluarte se aloca. Dina Boluarte está usando los fondos públicos, lo que pertenece al pueblo, para armar a las Fuerzas Armadas y Policía y que destrocen al pueblo, que maten al pueblo, que secuestren al pueblo. Esta es la consigna y la acción de Dina Boluarte. Ella ha ingresado a un periodo de alocamiento, digamos así, porque no contenta con darle dinero en millones de soles a las Fuerzas Armadas y Policiales, no contenta con incrementar el servicio de inteligencia nacional para mediatizar a la marcha del 19 de julio, lo que ha comenzado a hacer es lo más miserable. Jugar con la salud para facilitar a las Fuerzas Armadas que ingresen a tu casa y te maten o te secuestren. Decretó hace pocos días la emergencia nacional de salud. Con esta emergencia nacional de salud, simple y llanamente, le da todas las facultades a la policía y a las Fuerzas Armadas para que hagan lo que ellos quieren, lo que últimamente saben hacer, matar, secuestrar. Y no contenta con eso, y ante el temor de que la toma de Lima sea mucho mayor que la anterior en su movilización, lo que ha decretado ayer justamente es que exista un prácticamente cierre de las carreteras a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas. Ya no serán nuestros hermanos que estarán bloqueando la carretera, será la policía y las Fuerzas Armadas que en grandes cantidades estarán a lo largo y ancho del país para controlar que las personas no viajen a Lima a integrar y ser parte de esta gran marcha y esa toma de Lima del 19 de julio. Y la miseria de Dina Boluarte va más lejos todavía, porque ha ordenado prácticamente por su intermediaria, la rectora fujimorista de la Universidad de San Marcos, para que cierre la clase, que no exista más clases durante este periodo de la marcha. Y así lo ha hecho. La rectora ha decretado que ya no existan las clases universitarias en la Universidad Nacional de San Marcos. Y esto con una intención clara de que los alumnos que en un buen porcentaje son de provincias, vuelvan a provincias. Y de esta manera tendrán menos universitarios en las plazas, en las calles, en las avenidas, protestando por la detención injusta, el encarcelamiento injusto del presidente Pedro Castillo Terrones. Dina Boluarte se aloca. Porque, de acuerdo a las informaciones del Servicio de Inteligencia, esta tercera marcha será mucho más eficaz que las precedentes y hay peligro, precisamente, de que en esta caiga Dina Boluarte. Es el pueblo que está reclamando que Dina Boluarte deje el gobierno del Perú. Es el pueblo que sale a las carreteras, a las calles, a que Dina Boluarte salga como presidenta, que no esté nunca más la asesina de Dina Boluarte en la presidencia del Perú. Pero yo les invito a una reflexión, estimados hermanos, hermanas. Ya en unos videos precedentes, yo les he explicado de que en las luchas sociales existen dos formas de luchas sociales. Unas que son de reforma, por las reformas, y el otro que es por la transformación, la gran transformación. Son dos tipos de luchas sociales que es necesario comprender, porque hemos estado habituados y seguimos estando habituados a esas luchas de reivindicación, a las luchas sindicales. Y precisamente Pedro Castillo ha realizado grandes luchas sindicales. Él es experto en luchas sindicales. Y pensó que con esos medios
podría realizar la gran transformación, podría llevar a cabo un gobierno, pero lo estamos viendo con suma claridad que no es así. Y justamente porque tenemos que hacer la diferencia. Los objetivos son completamente diferentes. En las luchas sindicales, nosotros decimos, ya está y tal, ya patrón, ya mi amo, estoy contigo, supeditado a ti, pero por favor, dame un plato más de lentejas. Esas son las luchas sindicales. Las luchas de aumentos salariales, de mejores condiciones de vida. Aceptamos la sumisión, aceptamos la dominación, aceptamos la explotación y solamente estamos pidiendo algunos centavos más. Es por eso que los poderes fácticos no están totalmente en desacuerdo con las luchas sindicales. Se enfrentan, claro, porque ellos no quieren soltar un centavo más, cierto, pero en alguna medida, cuando la presión popular es fuerte, terminan por aceptar algún aumento salarial, alguna ventaja para los trabajadores. En esa medida, la población, los de abajo, el Perú profundo, ha ido formalizando una serie de acciones sindicales, una serie de luchas sindicales, como por ejemplo la toma de las carreteras, o la huelga simplemente, o como esta marcha de ir a Lima para protestar, para reclamar. ¿A quién reclamar? Al patrón. Desde ese mismo momento estamos aceptando que tenemos un patrón que no nos preocupa porque él siga siendo nuestro patrón, solamente que queremos que nos dé 10 centavos más. En cambio, en la lucha de transformación es completamente diferente, porque el objetivo es diferente. Y desde hace, ya les he mostrado, desde hace varias décadas, aquí en el Perú, estamos ingresando a una lucha de transformación. Tanto es así que desde ya, con el famoso cholo, Toledo, elegimos a un cholo en representación del Perú profundo. Y ya sabemos cómo ha terminado el cholo, el hermano cholo, el que comenzó su vida, dice él, lustrando botas en Chimbote. Y luego fue captado por Estados Unidos, se convirtió en un universitario al servicio de Estados Unidos, y eso es lo que hizo en la práctica, y por eso que financiaron incluso la marcha de los 4 suyos para que pueda ser elegido. Esa es la forma de dominar a la población que tiene Estados Unidos, una de sus formas, ¿no? Pero lo que yo les decía, que ya se está presentando con más y más fuerza la lucha de transformación, por la transformación, por el cambio. Ya no se trata de pedirle al patrón, aceptarlo como patrón y pedirle 10 soles más. De lo que se trata es de poner nosotros mismos en acción la actividad económica y nosotros mismos gobernarnos por nosotros mismos, que es completamente diferente. Ya no más los políticos corruptos ni los presidentes al servicio de los Estados Unidos, al servicio de los poderes fácticos, de las grandes empresas multinacionales y las grandes empresas nacionales. Entonces, el objetivo es diferente. Queremos que la totalidad de la riqueza creada por el pueblo vuelva al pueblo. La totalidad. No un 10%, un 15% y que luego lo encubren en costos y así desaparece. No. Lo que se busca con la transformación es que el ciudadano común y corriente, todos los habitantes del país, manejen su vida en forma total, completa. Ya no tenemos por qué delegar a estos congresistas miserables para que sean ellos los que designen cuánto de dinero irá a la educación, cuánto de dinero irá a salud y así sucesivamente. Son ellos los que luego de componendas deciden ciertas leyes para que favorezcan no a la población, sino favorezcan a quienes le financiaron su campaña. Entonces, esto es lo que tenemos que terminarlo con una lucha de transformación. Ya no estamos solamente en una lucha sindical de reivindicación, sino que estamos yendo más allá a la lucha para manejar nuestra propia vida y para hacer real, concreto, lo que dice la palabra democracia.
La palabra democracia lo conocemos todo, hasta la definición lo sabemos todo, pero no pensamos un solo segundo en cómo aplicarlo, cómo se aplica, cómo se pone a la práctica. Inmediatamente pensamos nosotros en luchas reivindicativas, en donde aceptamos desde el inicio del combate quién es el patrón y quiénes son los sometidos. Lo aceptamos inmediatamente. En cambio, en el término democracia, no hay eso. En el término democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es que todo el mundo lo sabe y lo repite, pero que no lo lleva conceptualmente y en forma práctica a la acción. ¿Cómo sería un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo? En esos gobiernos ya no existen los políticos, los representantes. Ya no existen los representantes. En ese gobierno son las mismas personas, aquellas que todos los días van a trabajar, aquellas que todos los días van a barrer las calles, aquellos que van a dar sus clases, a todas las personas en todas las profesiones, son ellos mismos que deciden su vida, deciden el presupuesto, deciden qué hacer, qué carretera hacer, qué universidad hacer, qué colegio levantar. Todas esas acciones lo deciden ellos. Esa es la forma concreta de una democracia. Pero a nosotros nos han enseñado a repetir la definición de democracia, pero nunca se nos ha ocurrido pensar cómo se efectiviza la democracia. Actualmente, y en ese camino estamos, nosotros estamos en un proceso de transformación para hacer realidad la democracia que nunca existió en el Perú. No podemos hablar de retomar un Estado de Derecho que nunca existió. Nunca podemos estar diciendo que vivíamos en un país democrático, nunca existió, desde el inicio de la República. Nunca existió. Y ahora lo estamos viendo con crudeza porque a medida que la población ya no solamente pide una reivindicación, ya no solamente pide un aumento de salario, sino que está yendo a la posibilidad de manejar él mismo su economía, él mismo su salud, él mismo su educación, él mismo su presupuesto, el presupuesto del país, él mismo lo maneja, que es ya ingresar a un periodo de transformación. Y la consecuencia inmediata es que para las luchas sindicales hay algunas técnicas, algunos métodos de las luchas sociales que toman los de abajo, del Perú profundo, como la huelga, la toma de carreteras, son acciones de tipo sindical. Pero las acciones para la transformación no son las mismas. Y en esta medida, incluso Dina Boluarte, que se está alocando, está tomando todas las medidas para contrarrestar a acciones de tipo de reivindicación sindical, como la toma de carretera, la marcha hacia Lima, que es a la que estamos también nosotros acostumbrados. Nosotros debemos comprender que si estamos en un proceso de transformación, es necesario comenzar a comprender que los métodos para realizar esa transformación son bien diferentes. No son los mismos, porque lo que se trata es de que la economía la vamos a manejar nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a manejar la economía nosotros mismos si nosotros mismos no creamos empresas? Y que todas las empresas que están en el país, sobre todo las grandes empresas nacionales y multinacionales, ese tipo de empresas la debemos manejar nosotros, porque ellos están manejando el agua, ellos están manejando el petróleo, ellos están manejando el cobre, ellos están manejando la industria de harina y pescado y todo. O sea, los grandes negocios del Perú, los grandes trabajos del Perú, son esas empresas que lo están manejando para el servicio de ella misma. Si entramos a un clima de democracia, de real democracia, poniéndola en práctica, lo que a cada rato la definición la repetimos como de paporreta, sin darnos cuenta de lo que realmente eso significa, en la gran democracia es el pueblo diferentemente organizado que manejará su propio destino, manejará sus empresas y con ellas la misma población orientará a los objetivos que ellos quieren de sus empresas. Y de esa manera, la totalidad de la riqueza que el país crea volverá sobre la totalidad de la población, en partes más o menos iguales. Entonces,
Hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre las luchas sindicales y sus métodos de acción y las luchas de transformación y sus métodos de acción. Completamente diferentes. No son las mismas. No nos engañemos. Y es ahí en donde la CGTP, en donde los partidos políticos y los grupos de izquierda nos lanzan hacia acciones de lucha sindical reivindicativa y nos alejan completamente de la lucha de transformación que es la que queremos y que hace varias décadas estamos eligiendo presidentes con el objetivo de realizar un cambio en nuestras vidas, una transformación en una vida, eliminar el desempleo, eliminar la pobreza, que tengamos una casa más o menos habitable, que tengamos luz, que tengamos agua, todas esas cosas básicas que los seres humanos lo necesitan. Ya no es posible más seguir viviendo en los cerros, ya sea en la sierra o aquí en la costa, en los conos, en donde se viven en los cerros, solamente de cartón, casas de cartón, completamente a la intemperie. Y en esas condiciones vienen todos los vicios, indudablemente, porque los padres van hacia el centro de la ciudad a trabajar o a buscar trabajo, o a hacer la economía informal. Y entonces están completamente, los hijos de ellos, completamente abandonados a su suerte en esas condiciones. Ese es un país en el cual yo no quisiera seguir viviendo más. Yo creo que ninguno de los seres humanos con un mínimo de sentido común no aceptaría seguir viviendo más si tiene alguna otra alternativa. Y la alternativa existe. Lo que pasa es que nunca nos han permitido pensar por nosotros mismos. Tenemos que pensar por nosotros mismos, resolver nuestros problemas nosotros mismos y lanzarnos a la lucha de transformación. Y de ahí le decía que no debe ser suficiente marchar por las calles de Lima ni tirar piedras. No es suficiente nada más sacar pancartas, enarbolar y gritar. Tenemos que reunirnos, todos los que vayan y estén en Lima, concentrarnos en una gran plaza pública, como por ejemplo, la Plaza de San Martín, la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Manco Cápac, o cualquier avenida importante que pueda albergar a esa cantidad de personas, y ahí tomar decisiones de sociedad. Ya no se trata de solamente tirar piedras, tenemos que tomar decisiones de sociedad. El pueblo para el pueblo, por el pueblo es la democracia. Pongámoslo en términos prácticos, esa definición que la sabemos de Paporreta. Y ponerlo en términos prácticos es decir, yo pueblo decido tal cosa. Ese es el objetivo de esa gran reunión. Ya no solamente hacer arengas políticas, sindicales, para que te den 10 soles más. Ya no estamos en eso. Queremos transformar nuestra vida. Y para eso hay que hacer un real cambio en la estructura económica, hacer un real cambio en la estructura de la sociedad. Ya no más, como lo decía Castillo, ya no más pobres que viven de la pobreza, ya no más ricos que viven de la pobreza. Y eso lo tenemos que cambiar en la práctica, ya no solamente en las palabras, ¿no? Entonces, esta gran marcha indudablemente se origina con el que a Castillo lo pusieron en prisión. El presidente Castillo actualmente está en prisión. Y esto ha levantado los ánimos y también está ya motivado por toda esa miseria que las personas viven de varios siglos y ha sido el momento de lanzarse hacia la toma de Lima. Entonces, tengamos en cuenta que no solamente se está exigiendo la libertad de Castillo, sino que nos estamos lanzando a una lucha de transformación. Y lamentablemente Castillo, hasta ahora, hasta el video que he visto ayer de su manifestación pública, él no tiene la menor idea de lo que es una lucha de transformación. Ni la menor idea. En la declaración que ha dado, es un sindicalista que está hablando. Y cuando pensamos sindicalista, es aquel que desde ya, del saque, aprobó quién es su patrón. Y aprobó que él es un asalariado. Y en otros términos diríamos, él es el gamonal, lo acepto que sea el gamonal, y yo soy el pongo. Acepto que sea el amo y yo el esclavo. Esa es la lucha sindical, a la cual hemos estado durante siglos metidos en ese problema, por eso que no salimos de esta situación. De más en mano estamos dando cuenta
que cómo salir de esta situación es a través de una lucha de transformación, poniendo en práctica el término que todos lo sabemos, democracia. ¿Qué es democracia? ¿Ah? Del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Es el pueblo. ¿En dónde están los políticos en la definición? En la práctica, le damos todo el poder a los políticos. Todas nuestras posibilidades, nuestros derechos, le estamos dando a ellos. Y son estos miserables que en estos días, por ejemplo, se están paseando elegantemente en Europa en asientos de primera clase. En aviones, en trenes, pero asientos de primera clase. Disfrutando de lo mejor. ¿Con su dinero? No, pues. Están disfrutando con el dinero del pueblo. Entonces, todo esto lo tenemos que cambiar. Ya no necesitamos representantes. Ya no somos bebés. Ya muchos tenemos títulos universitarios. Un buen porcentaje de la población. Pero la mayoría ya por lo menos sabe leer y escribir y razonar y tiene lo fundamental, el sentido común. Y con el sentido común nosotros podemos resolver los problemas. No necesitamos más. Esto tiene que acabar. Entonces, hermanos, hagamos esa diferencia entre las luchas sindicales y las luchas de transformación. Y esta toma de Lima, que sea un primer ejemplo en donde nosotros ponemos en acción una lucha de transformación. Nos reunimos en la plaza y el pueblo decide su destino. El pueblo decide su destino. Y eso lo podemos replicar en todas las provincias. En todas las provincias, en cada una de ellas o de los distritos, se debe replicar esta reunión, esta asamblea popular en donde ellos deciden manejar su propia vida. Ya no pedirle al alcalde, ya no pedirle al regidor, al gobernador o al presidente de la República, porque él es el que crea la riqueza. Si él crea la riqueza, tiene todo el derecho de él mismo administrarla y gozarla de la totalidad de la riqueza creada. Entonces, hermanos, esta toma de Lima, que sea por una lucha de transformación, y no nos dejemos engañar por esas centrales sindicales que ya nos están lanzando a que el objetivo es el cierre del Congreso, es la nueva constituyente, la nueva constitución y otra mentira del caso. Nos están sacando de la vía correcta, de una lucha de transformación. Quieren ellos que sigamos siendo asalariados, pongos, esclavos, que siempre aceptemos al patrón y que siempre, todos los años, estemos pidiendo 10 centavos más como gente completamente miserable. Cuando somos nosotros los que creamos la riqueza. No es el patrón, no es el amo el que crea la riqueza. Somos nosotros. Y entonces nosotros tenemos todo el derecho de instalar la democracia, pero en términos reales. No solamente puesta en el diccionario, o leída de paporreta, o dictada de paporreta, el gobierno del pueblo para el pueblo por el pueblo, cuando en la práctica nada de eso funciona. Pongamos en funcionamiento eso. Y eso lo haremos con el esfuerzo de nosotros mismos. Comencemos por una gran reunión en Lima, una gran reunión de todos los que asisten a Lima, y ahí se discute, se conversa, como es natural, van a haber contradicciones, pero ahí es el pueblo que decide. Es el pueblo que decide su futuro. Y es el pueblo que decide cómo manejar su economía, cómo manejar el resultado de su actividad económica. La totalidad del resultado, ahí lo decide. Y por ese camino tenemos que ir. En resumen, igualmente, Dina Boluarte se está alocando porque las acciones que se están desarrollando para la toma de Lima probablemente serán como las anteriores, que es lo que ellos suponen, y entonces hay que cerrar las carreteras, hay que hacer que los estudiantes universitarios se vayan a sus casas y que ya no estén más en Lima, porque la Universidad de San Marcos por lo menos tiene 40.000 alumnos, y esos 40.000 alumnos, cuando viene una insurgencia, ellos están presentes ahí. Ahora les ha dado vacaciones y que se vayan a su casa. Qué buena gente la rectora de la universidad, sabemos que es una fujimorista, ella lo demostró, dejó que a su universidad vengan tanques, banquetas de la policía, del ejército, rompan las puertas y humillen a todas las personas que están en su interior.
sabemos que ese es el espíritu de la rectora de San Marcos, y pues indudablemente que Dina Boluarte ha sido fácilmente le ha impuesto a que ya cierre las clases y que todos los estudiantes universitarios vayan a sus lugares de origen, y de esa manera quiere limpiarse el problema de la toma de Lima. No pasará eso. La toma de Lima esta vez viene con más fuerza y cada vez está tomando una dimensión diferente. Ya no una lucha reivindicativa, es una lucha por la transformación. Se va a exigir la libertad de Castillo, ¿cierto? Vamos a hacer todo lo posible para que Castillo sea libre, para que vuelva a recuperar su cargo de presidente de la República, pero en adelante y cada minuto que pase será exigido el presidente Castillo a comenzar a ejecutar una transformación del país. Medidas concretas para la transformación, ya no engañifas como irse a ciertas partes del país a hacer su consejo de ministros. ¿Eso qué es? Es una cojudez. Con eso nosotros no estamos haciendo nada interesante para transformar nuestro país. Tenemos que hacer medidas concretas, claras, de transformación de la actividad económica, que el país lo maneje él mismo. Y esto es lo que tenemos que lograr con medidas y acciones de transformación. Gracias, hermanos.